Bien, entonces en este video lo que vamos a hacer es calcular las medidas de tendencia central de una variable aleatoria discreta, que ya sabemos que se caracteriza porque nosotros realizamos conteos, en primer lugar, y expresamos los resultados de esa variable a través de números enteros, ¿no? Bien, entonces acá vamos a compartir la pantalla. Bien, y esto es lo que tenemos de la anterior clase, ¿no? Esto es lo que se tiene. Bueno, ya hemos visto acá, hemos elaborado la tabla de frecuencias, hemos hecho gráficos descriptivos, ¿no? Y entonces acá nosotros vamos a aplicar métodos numéricos, ¿no? Métodos numéricos, y ahí lo primero que vamos a calcular, ¿no? Son las medidas de tendencia central, bien, o las medidas de centralización. Y dentro de esto, lo primero que vamos a calcular vamos a calcular la media aritmética, la mediana y la moda. Bien, para esto, nuestro punto de partida tiene que ser indudablemente la tabla de frecuencias. Entonces, la tabla de frecuencias, vamos a agarrar acá, ¿no? Vamos a copiar, y lo vamos a llevar acá. Bien, y tenemos, ¿no? Y tenemos entonces nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Bien, ahora fíjense una cosa importante. Los datos ya están ordenados. Fíjense, acá tenemos, y hay un ordenamiento. Estamos viendo los datos, los eventos de esta variable aleatoria empiezan con 0 flores por planta, 1 flor por planta, 2 flores, y van hasta 9 y 10 flores por planta. Aquí tenemos las frecuencias absolutas, ¿no? Para saber si está bien eso podemos ir a fórmulas. Autosuma tiene que ser 50, ¿no? Y acá 1. Entonces eso lo podemos dejar ahí, porque eso es importante que hayamos verificado, ¿no? Bien, acá también podemos verificar con que los últimos tienen que ser 100 y 1. Bien, entonces ya está bien verificado ahí nuestra medida de tendencia central. O mejor dicho, nuestras frecuencias, el cálculo de las frecuencias absolutas, relativas y las acumuladas, ¿no? Bien, entonces acá nosotros vamos a calcular, hemos indicado primeramente la media aritmética, ¿no? La media aritmética o promedio, ¿no? También podemos colocar acá promedio. Bien, entonces la formulita que tenemos, que también lo hemos visto ahí, entonces nos dice que tiene que ser, bueno, acá vamos a hacer la fórmula rápidamente. Entonces vamos a tener acá la media, va a ser igual, ¿no? Va a ser igual a una fracción. Y en acá vamos a tener una sumatoria, ¿no? En esa sumatoria vamos a tener acá la multiplicación, acá vamos a tener, ¿no? Y entonces vamos a tener acá también, bien. Y acá igual en el numerador vamos a tener una sumatoria, donde vamos a tener solamente acá la frecuencia absoluta. Bien, entonces acá decimos, la media aritmética va a ser a una división de la sumatoria desde i igual a 1 hasta k, donde k es el número de clases, que en este caso son 11 clases, del producto, habíamos dicho, de la frecuencia absoluta f sub i, multiplicado por la marca de clase x sub i, ¿no? En este caso, en el caso de la variable aleatoria discreta, la marca de clase son cada uno de los valores que toma la variable número de flores por planta, eso significa 0, 1 hasta 10, ¿no? Bien, y la sumatoria en el denominador va a estar la sumatoria de las frecuencias desde i igual a 1 hasta acá, de la frecuencia absoluta. Bien, entonces esta es nuestra formulita para que nosotros podamos calcular la media aritmética. Bien, acá vamos a colocar la fórmula. ¿Se ve la fórmula, no? ¿Hola? Sí, doctor, saber. ¿O lo hacemos más grande? Bien, entonces ahí tenemos la formulita. Bien, entonces
por ejemplo, la sumatoria de las frecuencias yo ya tengo acá, es 50, ¿no? Fíjense, acá tengo la frecuencia, la sumatoria es 50. Ahora, tengo que tener entonces f sub i por x sub i. Entonces, acá me voy a generar, en el siguiente, vamos a generar entonces esta multiplicación. Entonces, nos vamos acá, ¿no? Y vamos a tener entonces de f sub i por x sub i, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener f sub i multiplicado por x sub i. Bien, entonces acá vamos a tener, esta va a ser nuestra columna, ¿no? Entonces acá, primeramente, para la primera clase, x sub i en este caso son cada uno de los sucesos o eventos de la variable aleatoria. En este caso, los sucesos empiezan con 0, luego el siguiente es una flor, 2 flores, hasta 10 flores. Entonces vamos a tener acá igual la frecuencia absoluta, ahí tenemos f sub i multiplicado por su marca de clase, que va a ser el estado, el primer estado que tenemos, que es 0 flores por planta. Bien, indudablemente eso va a ser 0. Y eso arrastramos ahora para las demás 11 clases, ¿no? Entonces ahí tenemos, entonces sería el producto de la frecuencia absoluta por la marca de clase. Bien, ahora, ¿qué tenemos que hacer según la fórmula? Tenemos que hacer una sumatoria, ¿no? Entonces acá nos vamos y hacemos fórmulas, autosuma y hacemos la sumatoria. Ahí tenemos la sumatoria, 293, ¿no? Entonces ahí tenemos la sumatoria, ¿no? Aquí vamos a nuevamente, ya tenemos entonces esa sumatoria ahí de 293. Bien. Ahora, entonces acá ya tenemos ese valor también es una sumatoria, por lo tanto lo vamos a colocar ahí. Y ahora voy a calcular la media aritmética, entonces vamos a insertar acá el símbolo de la media aritmética, ¿no? Entonces, acá tenemos la media aritmética, y esta media aritmética entonces lo vamos a calcular acá, en esta celda. Igual, aplicamos esta formulita. ¿Qué tiene que estar en el numerador? La sumatoria, ¿no?, del producto de la frecuencia por la marca de clase. Entonces, ese valor es el que tenemos acá, 293, dividido entre la sumatoria de las frecuencias absolutas. Y acá tenemos nuestro valor. Ese es nuestro valor, la sumatoria de las frecuencias absolutas. Entonces, acá nuestro promedio va a ser 5.86 flores por planta. Entonces, ese sería nuestro valor, que representa a esos 50 conteos del número de flores por planta. Entonces, tenemos ahí 5.86 flores por planta. Bien, entonces, esa es la manera en la que nosotros vamos a calcular la media aritmética para esta variable aleatoria discreta, ¿no? Entonces, acá no hay diferencias, ¿no?, en la aplicación de la fórmula para la variable aleatoria discreta y también para la variable aleatoria continua, es la misma fórmula. Pero en el caso de la mediana y en el caso de la moda, no vamos a aplicar esas fórmulas que habíamos visto hace rato, porque esas fórmulas son más que todo para variables aleatorias continuas. En el caso de las variables aleatorias discretas, más bien están relacionados a dos preguntas sumamente importantes: el cálculo de la mediana y de la moda. Entonces aquí vamos a ver el cálculo de la mediana, ¿no? La mediana. Bien, acá en el cálculo de la mediana tenemos que hacernos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es la clase donde se encuentra el 50% de los datos acumulados? Bien, entonces, esta es la pregunta que nos va a permitir establecer cuál es el valor de la mediana. Entonces, para que nosotros sepamos eso, tenemos que hacernos una nueva columna donde vamos a expresar el intervalo de la frecuencia relativa acumulada. Entonces, también podemos colocar acá, para esto, se debe calcular el intervalo de la frecuencia
de la frecuencia relativa acumulada. Bien, entonces vamos a hacer entonces eso acá y nos vamos a generar entonces en la próxima columna intervalo de frecuencia relativa acumulada. Bien, ahí tenemos, ¿no? Entonces, esta columnita que estamos generando es sumamente importante. Bien, entonces acá vamos a hacer el cálculo. Fíjense ahora una cosa importante. Fíjense acá. Tal vez valga la pena en acá aumentar un decimal más. A ver, vamos a colocar un decimal más acá. Vamos a colocar en fórmulas. Aquí tenemos dos decimales, vamos a poner 3 decimales más, ¿no? Bueno, aunque no tiene mucho sentido porque todos son ceros, entonces lo dejamos nomás con 2 decimales. Bien, entonces acá, fíjense, nosotros este 0.02 significa el 2%. Entonces, el primer intervalo siempre va a empezar en 0%, y va a ir hasta un 2%, ¿no? El siguiente va a ir de un 2%, hasta fíjense, acá tenemos 0.04, entonces va a ir hasta un 4%. El siguiente va a ir de un 4%, hasta un 10%. El siguiente va a ir de un 10% hasta un 22%. El siguiente va a ir de un 22% hasta un 30%, ¿no? Hasta el 0.3 es un 30%. El siguiente va a ir de un 30% hasta un 38%. El siguiente va a ir de un 38% hasta un 56%. El siguiente va a ir de un 56% hasta un 72%. El siguiente va a ir de un 72% hasta un 86%. El siguiente va a ir de un 86% hasta un 94%. Y finalmente el último va a ir desde un 94% al 100%. Bien, bien, ahora ya tenemos cómo se ha ido acumulando estas frecuencias, ¿no? Entonces, estos son acumulados, no nos olvidemos, hemos dicho que nosotros queremos ver dónde se encuentra el 50% acumulado. Entonces, si nosotros nos fijamos, acá tenemos de 38 al 56%, entonces se encuentra en esta clase. Ahí se encuentra esta clase, que sería la clase 7, que también lo vamos a colocar acá, sería la clase que aloja al 50% acumulado, ¿no? Porque esa clase tiene valores desde 38% hasta 56% acumulados. Entonces, ahí está alojado el 50%. Y la variable que toma, el valor que toma la variable para esa clase es 6 flores por planta. Entonces, acá vamos a decir que la mediana, ¿no? Acá no vamos a aplicar la fórmula, es simplemente saber cuál es la clase donde está el 50% acumulado y luego saber qué valor le corresponde de la variable aleatoria a esa clase. A la clase 7 le corresponde el valor de 6 flores por planta. Entonces, vamos a indicar acá, de que insertando esto vamos a tener entonces que la mediana, que lo vamos a denotar como M sub n, y tenemos la mediana. Entonces decimos que la mediana, acá, ¿no? Va a ser igual, hemos dicho, a la clase, entonces vamos ahí, si queremos podemos ir, a la clase donde está el 50% acumulado, que sería esta clase, ¿no? Y ese valor. Entonces vamos a tener que la mediana es 6 flores por planta. Entonces vamos a decir, acá, son 6 flores por planta. ¿Y eso qué significa para una interpretación? Significa que aproximadamente
aproximadamente la mitad de los datos se encuentran, ¿no? debajo de 6 flores por planta, de 6 flores por planta, y la otra mitad, ¿no? Aproximadamente la mitad de los datos se encuentra debajo de 6 flores por planta, y la otra mitad se encuentra encima de 6 flores por planta, del suceso 6 flores por planta. Bien, entonces, esa sería mi interpretación, ¿no? Bien, ya tenemos la mediana, ahora vamos a tener la moda, ¿no? La moda. Y en el caso de la moda, de las variables aleatorias discretas, su cálculo es mucho más sencillo. Simplemente acá tenemos que hacernos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es la clase? ¿Cuál es la clase, ¿no? Que presenta la mayor frecuencia absoluta, ¿no? La mayor frecuencia absoluta. ¿Cuál es la clase que presenta la mayor frecuencia absoluta? Entonces, simplemente tenemos que ver eso, ¿no? ¿Cuál es la clase que presenta la mayor frecuencia absoluta? Entonces, vamos a insertar acá igual lo de la moda, ¿no? Entonces, decimos la moda, ¿no? Vamos a colocar en esta celda, ahí. Bien, y entonces vamos a decir que la moda va a ser igual, vamos buscando ahora la clase que presenta la mayor frecuencia absoluta. Entonces aquí tenemos las frecuencias, fíjense aquí tengo 9, 8, esta es la que tiene, ¿no? Ahí no hay más, la clase, fíjense, la clase número 7 también es la que presenta la mayor frecuencia absoluta, con 9 conteos pertenecen a esta clase, que tiene como marca de clase el valor de 6 flores por planta. Entonces, la variable también, el valor de la moda también son 6 flores por planta. Entonces, aquí también vamos a entonces indicar que entonces también en acá son la moda de esta variable aleatoria discreta también son 6 flores por planta, ¿no? 6 flores por planta. Entonces, si hemos calculado la moda, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos interpretar la moda? Ese sería el valor que más se repite en el conjunto de mediciones. Entonces, este es el valor que más se repite. La moda es el valor que más se repite, ¿no? Es el valor de la variable, podemos también indicar, es el valor de la variable aleatoria discreta que más se repite, ¿no? Este es el valor de la variable aleatoria discreta que más se repite, ¿no? Que más se repite en la muestra de n plantas. Bien, entonces, esa sería nuestra interpretación, simplemente es el valor que más se repite. Bien, ¿qué conclusiones podríamos llegar hasta acá? ¿No? Algunas conclusiones. Por ejemplo, podríamos indicar un aspecto importante acá, la clase, ¿no? La clase 7, ¿no? La clase 7 aloja, ¿no? O contiene tanto a la mediana como a la moda, ¿no? Esa es una conclusión. La clase 7 contiene tanto a la mediana como a la moda. Por eso es que acá el valor son 6 flores por
por planta, ¿no? Esa es la marca de clase, de la clase 7, ¿no? Otra conclusión es también que podemos indicar acá, ¿no? Otra conclusión también importante, es que acá podemos llegar también a la conclusión de que la mediana es igual, hemos dicho, a la moda, pero estos dos valores son mayores que la media aritmética, ¿no? Entonces acá la mediana, la mediana es igual que la moda, es igual que la moda, pero estos dos valores son mayores que la media aritmética, porque la media aritmética solamente tiene 5,86, ¿no? Entonces, esa sería también otra conclusión que tuviéramos acá, y eso lo podemos llevar también ahí, ¿no? Entonces, también podemos indicar, entonces, que la mediana es igual que la moda, pero los dos valores son mayores que la media aritmética, ¿no? Bien, entonces, eso sería lo que tendríamos en relación al cálculo de estas medidas de tendencia central, ¿no? Que hemos indicado, que serían la media aritmética, la mediana y la moda, pero de datos agrupados, porque acá, no nos olvidemos, los datos están agrupados en clases, en 11 clases. Y estos 50 conteos que hemos realizado pueden ser 100, 200, entonces, o más, el tamaño de la muestra se puede aumentar, pero si nosotros tenemos solamente estos sucesos o eventos de esta variable aleatoria discreta, entonces ese número ese tamaño de la muestra se va a distribuir igual en cada una de estas clases, ¿no? Y al final vamos a tener una sumatoria de 200, de 300 muestras, ¿no? Bien, eso sería entonces lo que vamos a ver en esta primera parte. Dejamos de compartir. Vamos a detener la grabación.